Estamos muy felices. Buenas tardes a todos. Estamos muy felices de que nos acompañen el día de hoy en nuestra tercera edición de Revolucionando la Ciencia con Ciencia. Nosotros somos un grupo multidisciplinario estudiantil que pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos denominamos IGEM UAM y este año estamos participando en IGEM Competition 2022, la competencia más grande de biología sintética alrededor del mundo, y vamos a representar pues a nuestro país, que es México, y a nuestra universidad. Muchas gracias por su asistencia y por su puntualidad. Vamos a iniciar con nuestra primera ponencia titulada Las interacciones químicas débiles que sostienen la vida. Esta ponencia será impartida por la doctora Rubicelia Vargas Posada. La profesora Vargas ingresó a la licenciatura en química de la UAM Iztapalapa en 1984. En esta misma institución realizó sus estudios de maestría y doctorado en química. Este último grado lo obtuvo en 1997. De 1998 al 2000 hizo una estancia postdoctoral en el Pacific Northwest National Laboratory en el estado de Washington, en Estados Unidos de Norteamérica. Al final de esta estancia obtuvo el EHSD Outstanding Performance Award por las investigaciones realizadas en puentes de hidrógeno débiles. Comenzó a trabajar como profesor ayudante en la UAM Iztapalapa en 1988 y en 2001, después de un proyecto de repatriación del CONACYT, fue contratada como profesora definitiva titular en el área de fisicoquímica teórica del Departamento de Química. Ha elaborado material didáctico y libros de texto, incluyendo algunos para la educación media. Ha escrito diversos artículos de educación, especialmente de su disciplina. Participa en cursos de formación docente y de tutores, así como en diversas comisiones relacionadas con el mejoramiento de la docencia en su institución. Por su vocación en esta actividad, obtuvo el premio a la docencia que otorga la UAM en el 2005. Ha publicado 110 artículos de investigación en revistas indizadas de circulación internacional y arbitraje escrito, dentro del área de química teórica y computacional, principalmente en el estudio de la reactividad química e interacciones no covalentes en diversos sistemas químicos. Participa activamente en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Por sus logros científicos, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993 y actualmente cuenta con el nombramiento de Investigadora Nacional Nivel 3. Tiene el reconocimiento de perfil PRODEP. Bueno, pues para nosotros es un verdadero gusto tener el día de hoy a la doctora Rubicelia Vargas con nosotros. Le agradecemos muchísimo su presencia y pues esperamos que disfruten la ponencia. Le paso el micrófono, doctora. Muchas gracias, Emanuel, por la presentación y bueno, gracias a IGEM por esta invitación. De verdad es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta parte de mis líneas de investigación que justamente empecé en mi postdoctorado. Entonces, bueno, pues voy a comenzar compartiendo la pantalla. Por favor, les solicito si hay algún problema con visualizarla, me hagan saber. Entonces, pues ahí está. Bien, pues el título de la ponencia ya fue dicho, son las interacciones químicas débiles que sostienen la vida, y espero que al final de esta conferencia, pues todos sepamos la importancia de estas interacciones y cómo las estudiamos dentro de la química teórica y computacional, que es el área donde yo pertenezco, es físico-química teórica, y justo eso es lo que yo hago en investigación química teórica y computacional. Muy bien, entonces, bueno, pues voy a comenzar. Hoy no pasa. Ahí está. Voy a comenzar. Esta frase del agua es vida, pues la tenemos muy escuchada, ¿no? Y la decimos constantemente, pero a lo mejor no somos tan conscientes de qué
qué tan especial es esta sustancia que nos permite justamente estar vivos, ¿no? Y que nos permite habitar este planeta, ¿no? Como sabemos, pues gran parte de la superficie terrestre es agua y muchas especies están compuestas principalmente por agua, incluyendo la nuestra, ¿no? Nosotros somos 70% agua. Y bueno, pues el agua, el agua tiene muchas funciones dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, regula la temperatura, ayuda a llevar nutrientes y oxígeno a las células, ayuda a convertir los alimentos en energía, conforma el 75% de los músculos, el 22% de los huesos, remueve los desechos, conforma el 83% de la sangre, lo que permite que se lleven nutrientes a nuestro cuerpo. En fin, el agua es vida, sí, porque está relacionada con mucho de las funciones que hacemos para vivir o que necesitamos para vivir. Pero no solo es eso, yo quisiera que ahora nos enfocáramos en ver al agua en sus propiedades, ¿no? El agua tiene propiedades muy interesantes y muy peculiares, insólitas, que eso es justamente lo que quiero que nos fijemos hoy. Por ejemplo, la densidad del hielo es menor que la del agua. O sea, el agua sólida tiene una densidad menor que el agua líquida. Y esto permite que el hielo flote, ¿no? En el agua. Y pues esa es la causa de que haya vida marina. Si se comportara como se comportan otras sustancias, el sólido sería más denso que el líquido y entonces los mares empezarían a congelarse de abajo hacia arriba y entonces no podría haber vida marina, ¿sí? Entonces, que el agua que el hielo tenga esta densidad menor que el agua, pues hace que este hielo flote. Otra propiedad muy importante del agua es su temperatura de ebullición. Si nosotros nos fijamos en el grupo de la tabla periódica, en el grupo número 14 de la tabla periódica, o el 4, depende de cuál es la nomenclatura que sigamos, es el carbono, silicio, germanio y estaño, y aquí tenemos estas temperaturas de ebullición de ese grupo. Aquí está el metano, el compuesto correspondiente de silicio, de germanio y de estaño. Fíjense ustedes que en el grupo 16 u 8 de la tabla periódica está el oxígeno. Si vemos los hidruros, ¿no? de estos elementos, pues aquí vemos que tiene este comportamiento igual que en el grupo 4, pero el agua sale de ese comportamiento, ¿sí? Si el agua siguiera este comportamiento, tendría una temperatura de ebullición en menos 100 y algo, ¿no? O menos 150 más o menos. Y quiere decir que a temperatura ambiente el agua, en lugar de ser un líquido, sería un gas, ¿no? Y pues esta propiedad de la temperatura de ebullición del agua, que se sale de un comportamiento habitual, pues permite que el agua sea líquida a la temperatura que nosotros estamos. Bien, otra propiedad del agua es su capacidad calorífica, ¿sí? Es mayor a la de cualquier líquido sólido. Y bueno, pues, ¿qué es esto? La capacidad calorífica es cuánto calor se puede absorber sin que suba la temperatura, está definida para 1 grado, ¿no? Sin que suba la temperatura a 1 grado centígrado. Y si ustedes han ido a la playa, muchos de ustedes habrán ido a la playa, verán que, por ejemplo, la arena está muy caliente, ¿no? Pero la arena que está bañada por agua o el mismo mar puede estar frío. Y tiene que ver con la capacidad calorífica del agua. O sea, el agua puede absorber mucho calor sin elevar su temperatura. Si no fuera así, si el agua se comportara como debiera comportarse y no fuera esta extraordinaria sustancia, lo que pasaría es que se evaporaría rápidamente, ¿no?
Entonces, pues el agua puede absorber una gran cantidad de calor sin que se incremente su temperatura. Otra propiedad es la tensión superficial. Es una sustancia que tiene una tensión superficial muy grande y eso hace que las moléculas de agua no escapen del líquido hacia el gas fácilmente, y otra vez eso evita su evaporación, por ejemplo. Pero también esa tensión superficial hace que las fuerzas de adhesión y cohesión del agua ayuden, por ejemplo, a llevar nutrientes en todo el cuerpo o en nuestro cuerpo o también en las plantas. Y pues es un solvente que se puede disolver, ¿no?, a la mayoría de las sustancias. Y eso también permite que, por ejemplo, en la sangre haya muchas sustancias disueltas que son esenciales para la vida. Entonces, estas propiedades maravillosas del agua tienen su explicación, ¿no? ¿Por qué es una sustancia tan singular o por qué tiene estas propiedades tan diferentes, ¿no?, a las que uno esperaría, ¿no? Bueno, pues eso sin duda lo tenemos que buscar en su estructura química. Y ustedes estarán muy familiarizados ya con cómo es la molécula del agua. Y bueno, pues tenemos diferentes representaciones, ¿no? Y habrán aprendido a lo mejor que estos palitos que están aquí son enlaces químicos y que significa que se están compartiendo electrones, ¿no? Eso es lo que significa. De hecho, es lo que se llama la estructura de Lewis del agua, y estos puntitos que están aquí pues son electrones que son pares libres, ¿no? Le llaman así en la estructura de Lewis, pero estos que están aquí pues son los enlaces químicos, ¿no? Estos que nosotros dibujamos aquí son los enlaces químicos, y quiere decir que el hidrógeno está unido al oxígeno, y pues esta es la molécula de agua, ¿no? Estas son las representaciones que podemos ver. Esta es una representación de esferas de Van der Waals, en donde no se ven estas líneas o estos tubos, pero se ven las esferas unidas, ¿no?, de hidrógeno y oxígeno. Sabemos que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno unido en un enlace químico con el hidrógeno. Pero, bueno, pues así es como nosotros explicamos, o este es uno de los modelos más fáciles, más sencillos, no más fáciles, más sencillos de explicar el enlace químico. Sin embargo, nosotros como químicos teóricos podemos ver el enlace de otra forma. Y para eso echamos mano de resolver una ecuación fundamental en la química cuántica, que es la ecuación de Schrödinger. No voy a dar detalles de cómo se resuelve ni de qué es. Lo único que quiero que les quede en la cabeza es que esta es una ecuación tan fundamental como lo es la ecuación que se refiere a la segunda ley de Newton, ¿no? La de fuerza igual a la masa por la aceleración, donde uno puede deducir mucho del movimiento, ¿no?, de los cuerpos, de los cuerpos macroscópicos que uno ve. Bueno, pues a nivel microscópico este sería el equivalente, ¿sí? La ecuación de Schrödinger. Cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger, obtiene la energía y algo que se llama la función de onda del sistema. En realidad, la función de onda no tiene un sentido físico, y lo que hacemos es hacer el cuadrado de la función de onda, y a eso le llamamos densidad de probabilidad electrónica, o a veces nos quitamos lo de probabilidad y solamente le llamamos densidad electrónica, ¿sí? Pero es la densidad de probabilidad electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que en el punto de vista cuántico de los átomos, nosotros ya no sabemos exactamente en dónde están los electrones, sino podemos saber dónde es probable que estén los electrones, dónde hay mayor probabilidad de encontrar los electrones. Y esta es como la visión actual de los átomos y de las moléculas, ¿no? Entonces, créanme que esta ecuación de Schrödinger se puede resolver para átomos, para moléculas, para moleculitas o para moleculotas, ¿no? Y entonces encontrar esa
probabilidad de encontrar los electrones en una región del espacio. Entonces, pues a veces nosotros tenemos como una visión del átomo como el núcleo y órbitas, ¿no? Y electrones girando alrededor. Bueno, pues esta visión que tenemos del átomo ya no nos sirve para estudiar esto que queremos estudiar y de lo que vamos a ver hoy. Lo que tenemos que hacer entonces es utilizar la densidad electrónica o la densidad de probabilidad electrónica que nos da las zonas para encontrar de mayor probabilidad de encontrar un electrón en una región del espacio del átomo o de la molécula. Esta, digamos, sería nuestra visión clásica, ¿no? Lo voy a poner entre comillas, de ver a los átomos, ¿no? Este sería el átomo de hidrógeno con su núcleo en donde hay un protón y el electrón. Y esta sería la visión del átomo de hidrógeno, ¿no? Yo sé que hay mayor probabilidad de encontrar al electrón cerca del núcleo. Los colores están relacionados con esos valores. Entonces, donde hay mayor probabilidad es cerca del núcleo. Entonces, esta sería nuestra visión desde la química cuántica del átomo de hidrógeno, a diferencia de esta. Y esta es la que nos va a servir hoy para explicar lo que quiero explicar, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ¿cómo se forma una molécula? Por ejemplo, aquí tenemos ya en 3 dimensiones el átomo de hidrógeno. Vean que la densidad electrónica es más grande, o la densidad de probabilidad de encontrar el electrón es más grande cerca de los núcleos y se va haciendo más pequeña conforme me alejo del núcleo. Entonces, si yo tengo 2 átomos de hidrógeno y quiero formar una molécula, los puedo ir acercando y quiero que noten que en la parte de arriba hay una gráfica, ¿sí? Que es como un corte, en donde se ve cómo se va distorsionando esa densidad electrónica cuando estos 2 átomos se van uniendo. Y finalmente, pues tengo la molécula de hidrógeno ahora, en donde aquí hay densidad electrónica que se comparte. Y eso yo podría decir que es lo que llamamos nosotros enlace químico. Entonces aquí hay una densidad electrónica. Quiero que noten que esta densidad electrónica de la molécula de hidrógeno, es decir, del H2, tiene 2 picos en donde está acumulada la mayor densidad electrónica, donde están los núcleos. Y ven ustedes que si camino por aquí, voy a tener un mínimo entre esos 2 picos, ¿no? Entonces, pues, si nosotros hacemos eso para el agua, pues veremos, déjenme quitar de aquí, es que me estorba, bueno, veremos algo, si nosotros nos fijamos en lo que, en la densidad electrónica, veremos algo similar. Bueno, aquí está recortado porque si yo dejo el picote saldría de mi gráfica. Entonces, por eso está recortado. Pero aquí tengo un picote en donde está el oxígeno, ¿sí? De densidad electrónica donde hay mayor probabilidad de encontrarlo. Y tengo 2 picos más pequeños en donde están los hidrógenos. Y este sería ahora mi molécula de agua. Y digo que están enlazados porque aquí hay una densidad electrónica que se comparte entre los átomos. Bueno, pues esto es para el agua, pero puede ser para algo más complicado, como por ejemplo este catecol, ¿no? Que tiene 2 grupos OH y esta sería la densidad electrónica. Si yo la veo en el plano molecular, vería estos picotes para los oxígenos y unos piquitos para el hidrógeno y densidad electrónica compartida entre ellas, ¿sale? Entonces, pues esta es una densidad electrónica que yo calculo su función de onda de la molécula, la elevo al cuadrado y puedo hacer esto. Pero entonces ustedes dirán, pero pues esto qué tanto se parece a lo que de veras pasa, ¿no? En la vida real. Pues resulta que algo interesante de la densidad electrónica es que también se puede hacer experimental. Y esta es una densidad electrónica experimental. Si nosotros comparamos la experimental con la teórica, tiene las mismas características.
tiene picos grandes, este es el pireno, es la densidad experimental del pireno, tiene picos grandes en donde están las posiciones nucleares, en este caso los carbonos, y picos pequeños donde están las posiciones nucleares del hidrógeno. Entonces, bueno, si ustedes tienen un alma matemática, podrán decir, pues mira, ahí hay máximos, hay mínimos, ¿no? Hay cambios en la función, porque finalmente esta es una función elevada al cuadrado. Entonces, si ustedes tienen alma matemática, ya podrán ver que de aquí se puede extraer información, ¿no? De esos máximos, esos mínimos, y esos mínimos pues están relacionados con el enlace químico. Pues bueno, pues a alguien ya se le ocurrió antes que a ustedes hacer eso, ya fue a Richard Bader, que se llama Teoría Cuántica de Átomos en Moléculas, o QTAME por sus siglas en inglés, y pues hace lo que se hace en matemáticas. Yo tengo una función y para encontrar los máximos y los mínimos, lo que hago es derivar, hacer una primera derivada para saber si es un máximo o un mínimo, hago una segunda derivada y después con las curvaturas puedo decir si eso es máximo o mínimo. Tendré máximos en donde están las posiciones nucleares y algunos mínimos en donde está el enlace. Entonces, si yo hago ese análisis de la densidad electrónica de máximos y mínimos, pues encontraré puntos críticos. Este es el oxígeno, donde está el nuclear, digamos, pero voy a encontrar puntos críticos entre el oxígeno y el hidrógeno, que es este puntito rojo, que donde hay densidad electrónica, yo puedo calcular esa densidad electrónica y su segunda derivada, pues como es una función de 3 variables, en lugar de segunda derivada hablo de laplaciano, pues tiene signo negativo porque tiene que ver con un mínimo, ¿sí? Y entonces digo, pues eso es una muestra de que el oxígeno está unido con el hidrógeno. Ese es un punto crítico que me habla de enlace. Y a ese enlace le llamamos covalente, como ustedes lo han aprendido, y esta sería más o menos su energía. Bueno, resulta que si yo pongo 2 moléculas de agua juntas y veo su densidad electrónica y saco los puntos críticos y demás, bueno, esta es su densidad electrónica, pues resulta que entre una molécula de agua y otra encuentro un punto crítico, ¿sí? Un punto crítico que me está diciendo, pues ahí hay un tipo enlace, ¿sí? Lo voy a poner entre comillas. Hay un tipo enlace porque es un punto crítico que tiene que ver con un mínimo, ¿sí? Pero es la interacción de agua-agua. Y si yo comparo con la anterior, perdón, ya me adelanté. Si yo comparo con la anterior, vean ustedes el valor de la densidad en el punto crítico es 0.3646. En este punto crítico que estoy encontrando es 0.0258, o sea, es más chiquito. Quiere decir que la densidad electrónica ahí, aunque hay densidad electrónica compartida, es más pequeña, ¿no? Pero lo que me está diciendo es que el agua interacciona con el agua. Pero por sus características a esto le voy a llamar una interacción no covalente, ¿sí? Y la energía de esta interacción no covalente es 4.6 kilocalorías por mol, es decir, 25 veces más débil que el enlace covalente. Es una interacción débil y aquí ya empieza a tener que ver con nuestro título. Esta es una interacción química, es una interacción química débil a la que le llamamos puente de hidrógeno y también se le llama enlace de hidrógeno, nada más que como los químicos somos para nosotros la palabra enlace es como muy sagrada, entonces a veces le llamamos puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces a esta, para no decir enlace, ¿no? Le llamamos puente de hidrógeno. Pues esta es esa interacción débil, ¿no? Y es la responsable de lo maravillosa que es el agua. Esta interacción es la responsable de lo maravillosa que es el agua. Si yo veo un cristal de hielo, lo que vería, bueno, fíjense que los enlaces están representados por esos tubos que veíamos al principio, pero los puentes hidrógenos los representan aquí por líneas punteadas, para que no se confundan con los enlaces químicos, ¿no? Entonces, estas líneas punteadas son justamente todos esos enlaces de hidrógeno en el agua.
Y entonces se forman estructuras muy bonitas, ¿no? Pero que ocupan mayor volumen acomodadas en este cristal de hielo. Y como ocupan mayor volumen, pues la densidad del hielo es más pequeña que la densidad del agua, ¿sale? Y si yo me fijo, bueno, pues esta sería el agua líquida y este sería el hielo. Como les decía, la estructura del hielo ocupa más volumen justo por esos puentes de hidrógeno y eso hace que el hielo flote en el agua, ¿sí? Estos puentes de hidrógeno también tienen que ver con justamente la temperatura de ebullición. Cuando yo pongo a calentar hielo, lo que se ve es que esos puentes de hidrógeno se separan y se va calentando y llega un momento en que se funde el hielo y después el agua líquida que también tiene puentes de hidrógeno interaccionando, pues se tiene que separar para convertirse en gas. No sé, voy a intentar compartir esta liga. Espero que se vean, nada más que voy a tener que dejar de compartirles un rato esto para compartir ahora, no sé si ya dejé de compartir, ¿sí? Ay, Sí, doctora. espérenme tantito. Sí, ya dejé de compartir, déjenme compartir ahora esta liga que se abrió aquí. Es una simulación, ¿no? Es un simulador. Aquí está, empiezo a calentar el hielo, aquí hay hielo, empiezo en este punto, a menos 25 grados centígrados. ¿Está bien de tamaño o lo hago más grande? Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí está Sí, perfecto. profesora. Perfecto, muy bien. Entonces empiezo a calentar y vean ustedes, aquí está el hielo con sus puentes de hidrógeno. Estas líneas más delgaditas son los puentes de hidrógeno. Empiezo a calentar, sube la temperatura y ahora tengo agua, pero que todavía hay interacciones no covalentes en esa agua. Empieza a calentarse y esas interacciones no covalentes pues se rompen hasta que se convierte en gas, ¿no? Y aquí está la curva de calentamiento de cómo cambia esta temperatura de ebullición. Si no existieran los puentes de hidrógeno, pues esa temperatura de ebullición sería pues menor, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir esto para volverles a compartir mi presentación. Aquí está, donde nos habíamos quedado. Y bueno, pues también los puentes de hidrógeno son los responsables de que la tensión superficial sea muy grande, ¿no? Porque la tensión superficial es como esta telita que se forma arriba del agua y las moléculas que quedan en la superficie pues son jaladas por las moléculas que hay en el interior justamente por esos puentes de hidrógeno. Entonces los puentes de hidrógeno son la explicación de por qué el agua es tan maravillosa como es, ¿no? Y bueno, pues resulta que esos puentes de hidrógeno no solo existen en las moléculas de agua, también en el DNA. O sea, esta interacción entre bases de DNA se da por puentes de hidrógeno, ¿sí? En las proteínas, la forma en cómo se pliegan las proteínas es por los puentes de hidrógeno. En el agua existe un puente de hidrógeno que se llama OHO, se nombra el donador del hidrógeno y el aceptor del hidrógeno del puente, digamos, y también existen los NHO, existen los NHN, y estos puentes de hidrógeno son a los que les llamamos puentes de hidrógeno convencionales. Pero existen también, y se ha visto que estas interacciones de puentes de hidrógeno más débiles que los débiles, o sea, el puente de hidrógeno ya es una interacción no covalente débil, pero esta es todavía más débil, ¿sí? Y se ha encontrado también en proteínas, ¿no? En hojas beta y en la triple hélice del colágeno, se ha encontrado y recientemente, bueno, ya ni tan recientemente, ya desde hace unos años para acá, recientemente cuando yo estuve en el postdoctorado, se empezó a ver la relevancia de este tipo de interacciones. Y otra vez, si nosotros vemos la densidad electrónica y hacemos el análisis de la densidad electrónica, vamos a encontrar también, este es
el metanol con etanol, y aquí tengo una interacción CHO, que es un puente de hidrógeno débil, y vean que la densidad en ese punto crítico es mucho menor que la densidad en este punto crítico. Aquí la energía de este puente de hidrógeno, como ya habíamos dicho, anda alrededor de 4.6 kilocalorías por mol, y este que es más débil es de 2 kilocalorías por mol. Esto, vean que es, lo publicamos en el 2007, ya hace algunos años, ¿no? De este tipo de caracterización de estos puentes de hidrógeno. Bueno, y no solamente son importantes los puentes de hidrógeno para estudiar estas o explicar estas propiedades de las moléculas o biomoléculas, como lo hemos visto, sino también para diseñar materiales. El Kevlar, que se usa en estos chalecos antibalas que están muy de moda recientemente, ¿no? Estos chalecos antibalas, está justamente su dureza, su resistencia, justamente se debe a los puentes de hidrógeno que se forman en su estructura. Y no solamente a los NHO, sino también a los HO, o sea, puentes de hidrógeno más débiles, ¿no? Y el Kevlar, pues, más o menos se sintetizó por ahí de los 60s y tuvo un gran auge en los 70s, y luego se descubrió que las telarañas tienen este mismo proceso de síntesis, ¿no? En la naturaleza vamos a encontrar muchas de estas cosas que después se aprovechan para construir materiales. Bueno, pues recientemente en el 2021, este no es nuestro, este es de otros autores, pero es un artículo muy interesante porque es un artículo de revisión de unos elastómeros que se autorreparan. Son materiales que si sufren un daño, se autorreparan, como la piel, ¿no? Están bioinspirados justamente. Cuando ustedes se hacen una herida y se abre la piel se autorrepara y se autorrepara por estas interacciones no covalentes. Entonces, estos elastómeros que se autorreparan están basados justamente en la construcción de puentes de hidrógeno. Las personas que diseñan estos materiales, lo que hacen, perdón, creo que mis perros se escuchan, lo que hacen estos elastómeros, perdón, estos autores que hacen estos materiales, es jugar con los puentes de hidrógeno, con la fuerza de los puentes de hidrógeno, con la energía de los puentes de hidrógeno, para que no sean tan fuertes, pero tampoco tan débiles, de tal manera que puedan volverse a unir las moléculas para autorrepararse. Y claro, eso tiene su aplicación principalmente en la biomédica, ¿no? Pero tiene un montón de aplicaciones. Otras aplicaciones, esta sí es donde nosotros hemos utilizado todo esto que les acabo de comentar, es en las proteínas ligando, por ejemplo, en los fármacos, ¿no? Y este sí es un artículo nuestro que se publicó hace poco en el 2021, y pues es la interacción de un inhibidor que había sido usado para el SARS-CoV, ¿no? Esta es una proteasa. Ya se tenía la proteasa, los rayos X de esta proteasa, se hicieron las del SARS-CoV-2, ¿no? Para la proteasa se ve que son muy similares. Entonces, pues lo que nosotros hicimos es hacer el análisis de la densidad electrónica de este inhibidor, que es un inhibidor que está hecha con péptidos. Lo probamos con la proteasa de SARS-CoV-2 para ver este tipo de interacciones de las que les estaba comentando, y pues caracterizamos todos esos tipos de interacciones, y lo que esperamos es que esta caracterización pueda ayudar pues al diseño de otros fármacos que puedan utilizarse para combatir el SARS-CoV-2, ¿no?
También otro estudio que hemos hecho es con antipsicóticos. Estamos estudiando antipsicóticos y este es un estudio que hicimos de dopamina y risperidona, que es un antipsicótico, de la interacción con el receptor de dopamina, que es el D2, y también ya lo publicamos recientemente en el 2021, y este es la dopamina interaccionando con su receptor, y este es la risperidona interaccionando con el receptor de la dopamina. Y bueno, pues si les interesa algún otro día podemos hablar de estos estudios con mayor detalle. Pero lo que quiero que quede, les decía, lo que quiero que quede en su cabeza es que estas interacciones débiles, que como ya espero haberlo fundamentado suficiente, son muy importantes para la vida, también pueden tener otras aplicaciones. Aprendiendo de la naturaleza, ¿no? Podemos hacer otras aplicaciones que pues nos lleven a proponer materiales como pueden ser esos materiales que les platiqué, pero también los fármacos, ¿no? Interaccionando con las proteínas. Bueno, y finalmente, pues nada más mencionar que como todos los trabajos de investigación o muchos de ellos no se hacen solos, yo colaboro con el doctor Jorge Garza de la UAMI, la doctora Ana Martínez del Instituto de Investigaciones en Materiales en la UNAM, el doctor Raimundo Hernández, que fue un estudiante de doctorado en nuestro grupo y recientemente terminó su postdoc en la Universidad de McMaster y está a punto de irse a Chicago a otro postdoc, al laboratorio de Argonne. Y nuestros estudiantes de doctorado, el maestro en ciencias Marco Rivera, la maestra en ciencias Erika Navarrete y el maestro en ciencias Gerardo Padilla, que hacen pues mucho de este trabajo que hacemos en el grupo, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención, espero haber terminado a tiempo. Aquí está mi página, bueno, la página del grupo que es Fisicoquímica Teórica, ist.1.mx, FQT, y mi correo electrónico para si ustedes tienen curiosidad de seguir pues viendo este tipo de trabajo, se pueden poner en contacto con nosotros, o si se les ocurre alguna aplicación de la química teórica y computacional que ustedes creen que podamos estudiar, pues ahí estamos para ustedes. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por la charla. Estuvo muy interesante. Creo que nos abrió el panorama muchísimo sobre lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras, sobre todo los de ciencias biológicas. Muchas veces sabemos que existen, pero no sabemos cómo funciona. Entonces, estuvo muy interesante. Muy bien. Pues bueno, chicos, pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom. Quien guste abrir su cámara y preguntar directamente a la doctora. Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. También estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Si alguien tiene una pregunta, la pueden mandar y la leemos por aquí. De todas maneras, estamos al pendiente de todas sus preguntas. Vamos a dar unos minutos para ver si alguien tiene alguna duda, o también pueden levantar su mano aquí por Zoom y les damos paso para que puedan externar sus dudas. Pues sí, bueno, personalmente creo que fue una charla demasiado interesante. Creo que no solo vimos las aplicaciones que tienen los puentes de hidrógeno, sino todas las aplicaciones de muchos de los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestro paso por la universidad. Creo que de ahí viene la importancia de los fundamentos, de todos los fundamentos que aprendemos en la universidad y que ahorita los podemos ver aplicados en cosas muy interesantes como lo que nos acaba de platicar la doctora Rubicelia. Bueno, si me permiten un comentario, fíjense que en el área de química teórica justamente combinamos lo que se aprende en matemáticas, ¿no? Muchas cosas de las que se aprenden en matemáticas las aplicamos a la química y pues de ahí salen estos conceptos. Entonces, el enlace químico pues ya para nosotros ya tiene
pues no solamente la idea conceptual de enlace que se aprende, sino que podemos estudiarlo ya con herramientas matemáticas, ¿no? Que es la química teórica justamente es eso, ¿no? Aplicar las matemáticas que ustedes aprenden se pueden aplicar para estudiar química, ¿no? Ya tenemos nuestra primera pregunta de Luis Eduardo Rivera. Dice, buenas tardes, gracias por la ponencia. Mi duda es, ¿la razón del por qué el oxígeno tiene picos tan grandes de probabilidad es por su electronegatividad o se debe a otra propiedad? Sí, bueno, fíjense ustedes que todos los núcleos, nosotros les llamamos dentro de esta teoría atractores nucleares, justamente lo que hacen es atraer la densidad electrónica y junto a todos los núcleos siempre se van a ver picos. Pero efectivamente, Luis Eduardo, hay átomos que tienen pues más electrones, mayor densidad electrónica, y átomos que tienen esa tendencia a atraer hacia sí densidad electrónica, que es justamente lo que le llamamos electronegatividad en química. Pues desde este punto de vista de esta teoría, pues muchos de los conceptos que aprendemos como la electronegatividad o como el enlace, se pueden sacar de aquí. Y sí, sí, está relacionado, Luis Eduardo, muy bien. En Facebook tenemos otra pregunta que dice, ¿con qué softwares se hacen estos análisis? Ay, muchas gracias por preguntar eso, me encanta porque me permite hacer un comercial. Nosotros tenemos en la UAM un software, nuestro grupo hizo un software que se llama GP-WAM, GP-WAM, ¿no? Y tiene que ver con GPUs. Entonces, este software, como ustedes se podrán imaginar, tenemos que derivar, son derivadas numéricas, pues muchos puntos, ¿no? O sea, construir las derivadas de esos muchos puntos que se obtienen de la densidad electrónica. De alguna parte sacamos la función de onda y con este software que se hizo en nuestro grupo, se hizo sobre tarjetas gráficas que se llaman GPUs, para que fuera más eficiente. Entonces, este análisis de la densidad que hacemos, lo voy a poner en el chat aquí, si lo pueden copiar, por favor. Este software se llama justamente GPU-WAM o GP-WAM, GP-WAM, y tiene que ver con las siglas de GPU, que son las tarjetas gráficas. Por supuesto, tiene nuestras siglas de nuestra universidad porque fue construido ahí. Y le llamamos GPUs, es GPU, que es en átomos, atoms and molecules. Pero en realidad, bueno, pues queríamos que quedaran las siglas de nuestra universidad porque fue construido, bueno, fue elaborado. Justamente los alumnos de doctorado que puse, el doctor Raimundo Hernández fue uno de los que estuvo participando, ahora ya es doctor, pero fue alumno de doctorado, el doctor Jorge Garza, Marcos Rivera, tuvieron que ver con este software que está hecho sobre tarjetas gráficas y es un software que es un software libre, es gratuito y si ustedes me escriben y les interesa, se puede distribuir. Está sobre tarjetas gráficas. Por eso es más rápido. Entonces, pues gracias por permitirme hacer el comercial a quien preguntó. Muchas gracias, doctora. Vamos a seguir con otra pregunta de aquí de Zoom. Y dice, es de Diego Reina Colín. Dice, buena tarde y muchas gracias por la plática. Mencionó que el cálculo diferencial nos permite conocer la densidad electrónica, pero ¿qué sucede con el área bajo la curva que se forma? ¿Representaría el valor de la densidad electrónica o qué expresa? Es una pregunta súper interesante,
Porque si uno integra, ¿no? Que justamente es lo que él habla sobre el área bajo la curva, en este caso, bueno, pues lo tenemos en 3 dimensiones, pero si uno integra esa densidad electrónica, está relacionada con la carga del átomo en esa molécula. Entonces, cuando uno estudia moléculas, por ejemplo, en donde hay metales, ¿no? Y enlaces que pueden ser en la química inorgánica, si ustedes se acuerdan de su química inorgánica, pues tenemos estos compuestos inorgánicos en donde tenemos metales que decimos que están cargados y pues forman enlaces con los ligantes que están alrededor de él. Bueno, pues nosotros podemos integrar esa densidad electrónica y saber qué carga tiene el átomo en la molécula. Entonces sí, se hace eso, sí se hacen integraciones de esa densidad electrónica y lo relacionamos con la carga del átomo. Entonces podemos saber si el enlace es más iónico o menos iónico y qué carga tendrían los átomos dentro de esa molécula. Uh-huh. Uh-huh. Pues no sé, sí contesté, quedó claro. Es muy interesante esta teoría, es súper interesante porque si ustedes ven, bueno, no me dio tiempo a platicarles totalmente la teoría, pero en esta teoría se puede definir lo que es un átomo. Por eso se llama la teoría de átomos en moléculas. Con todo este estudio, clasificación de puntos críticos, de trayectorias de enlace que se pueden pintar entre trayectorias que se hacen con el gradiente de la densidad, se pueden ver, no son enlaces, se llaman trayectorias de enlace, pero se puede ver la estructura molecular, ¿no? Y entonces, pues estudiar mucho de lo que ustedes han aprendido en química, pero desde acá, desde la teoría desde la química teórica, digamos. Uh-huh. Ok. Hay otra pregunta en Facebook que dice, ¿para estas aplicaciones se utilizan las supercomputadoras? Exactamente. Sí. Para eso necesitamos las supercomputadoras. Porque, bueno, fíjense ustedes que nuestro software TP-WAM que está sobre GPUs, no es necesario utilizar una supercomputadora, ya cada vez estas tarjetas gráficas son más chiquitas y uno las puede montar en computadoras de escritorio. De hecho, nosotros tenemos en nuestra área, tenemos nuestras computadoras con nuestras tarjetas gráficas ahí para hacer estos cálculos. Pero obtener la función de onda, resolver la ecuación de Schrödinger para obtener la función de onda, sí es necesaria una supercomputadora. Entonces sí, el laboratorio de supercómputo en la UAM Iztapalapa, tiene ahí las computadoras que necesitamos los químicos teóricos para hacer todo este cálculo, ¿no? De la función de onda. Uh-huh, sí, se necesita supercómputo. Muy interesante. Muy interesantes preguntas también. Sí, está padrísimo, sí. Tenemos más, una de Dalia Sánchez que dice, estuvo muy interesante la ponencia, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo les toma concretar la elaboración de estas representaciones gráficas y obtener las ecuaciones, los puntos mínimos y todo lo que Y implica? todo eso. No, Pues sí. depende del tamaño del sistema, ¿no? Para el agua, pues así, en unos minutos, ¿no? Pero cuando ya tenemos que no son la proteína completa, por supuesto, hacemos modelos de la proteína, porque además calculamos todo con la ecuación de Schrödinger, entonces, nos puede llevar, no sé, a lo mejor 2 días, ¿no? O sea, 3 días, o depende del tamaño del sistema para poder hacer, y para poder, desde que hacemos el cálculo de la función de onda hasta obtener los puntos críticos, sí nos podemos llevar más de una semana o más de 2 semanas, ¿no? Uh-huh. Sí, son cálculos muy costosos en cuanto a lo que necesitamos de cómputo, y pues sí, de mucho tiempo. Sí.
Así es. Bueno, tenemos otra pregunta de aquí de Zoom. Didier Vidal Villarreal pregunta: buenas tardes, gracias por la plática. Mi pregunta es, dado que la densidad del agua es debido a la corta vida de los puentes de hidrógeno, ¿hay alguna forma de prolongar o acortar la duración de esta interacción? Y si así fuese, ¿qué repercusiones tendría? Y creo que Sí. mandó otro mensaje que dice, es decir, más allá de elevar o disminuir la temperatura, ¿algún proceso químico quizá? Em, aquí no tienen que ver los tiempos de vida, ¿no? O sea, son interacciones no covalentes, pero son interacciones que están presentes todo el tiempo. O sea, no tienen vida corta, digamos, ¿no? Son interacciones débiles, ¿sí? Pero son interacciones que permanecen en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, porque si no, no sería posible tener el agua como la tenemos, ¿no? El agua líquida y con la que nos ayuda a sobrevivir en esta, o a tener la vida como la conocemos, ¿no? Entonces, sí, no tiene que ver con el tiempo de vida. Algunas fuentes de hidrógeno sí se dan cuando hay rompimiento o formación de enlaces, cuando tenemos reacciones químicas, por ejemplo, pero en este caso, cuando aumentamos la temperatura, pues en realidad no estamos rompiendo enlaces covalentes, ¿no? No es una reacción química porque no estamos rompiendo enlaces covalentes, sino justamente lo que estamos haciendo es estamos rompiendo estas interacciones no covalentes, estos puentes de hidrógeno que son débiles, pero para romper los enlaces covalentes pues necesitamos mucho más energía. Por eso cuando hervimos agua sí podemos pasar de agua líquida a agua gas, ¿no? Porque lo que estamos rompiendo son interacciones muy débiles, pero no podemos romper el enlace oxígeno-hidrógeno. Cuando hay reacciones químicas, y se forman otras sustancias, a lo mejor ahí sí puede haber puentes de hidrógeno en estas trayectorias de reacción, digamos, en estos intermediarios de reacción, se pueden formar puentes de hidrógeno que sí tengan cierta vida, ¿no? Y tiene que ver más con las dinámicas, ¿no? Digamos, ¿no? De esas reacciones químicas, ¿no? Pero no, en este caso no. No tiene que ver con vida media. No sé si hay alguna otra pregunta. Es que hay una más de Facebook, ¿no? Sí, ok. Sí, doctora. Nos preguntan en Facebook, ¿qué libro le gusta a usted para iniciar sobre estos temas o qué bibliografía nos recomendaría? Bueno, para estudiar puentes de hidrógeno lo pueden encontrar en cualquier libro de química general. Pero ya para cosas más para esta teoría, Bader tiene un libro, justamente que es de la teoría de átomos en moléculas, y tiene también varios artículos de revisión que a lo mejor podrían ustedes encontrar. El autor es Bader, y hay otro libro también de átomos en moléculas, que ahorita les digo de quién es el autor, que ahorita no me acuerdo, de la teoría de átomos en moléculas que ustedes pueden encontrar. Aquí está, ya encontré el autor. Se llama así justo Atoms in Molecules, el de Richard Bader. Ese lo pueden ver, Atoms in Molecules. Digamos que esto ya es como más elevadito, ¿no? Pero si ustedes quieren empezar a entrarle a cuestiones le digo, los de puentes de hidrógeno lo encuentran en cualquier libro de química general, pero ya pueden ustedes encontrar algo más específico sobre densidad electrónica, pues hay que leer en libros de cuántica, que pueden ser, Levin tiene un libro de cuántica, de química cuántica, donde ustedes ya pueden empezar a leer cosas más
sobre densidad electrónica, y pueden después el de átomos en moléculas de Bader, y bueno, pues esa sería como para ir subiendo el tono, ¿no? Si ustedes ya saben mucho química y matemáticas, si quieren entrar a la química cuántica, yo les recomendaría, por ejemplo, Levin, ¿no? De química cuántica, que lo encuentran también en español. Uh-huh. Sí. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de aquí de Zoom. Ángel Emanuel pregunta, usted habló de que una aplicación de estos puentes de hidrógeno son los chalecos de Kevlar. ¿Qué otras potenciales aplicaciones cree usted podría haber para estos puentes de hidrógeno? Uy, hay un montón. Bueno, pues por ejemplo, el Kevlar tiene 200 aplicaciones asociadas, ¿no? Yo les hablé ahí de los chalecos antibalas. Puse también ahí un bote que se me olvidó decir que también sirve para construir estos botes, el Kevlar. Y la otra que les decía de los elastómeros que se autorreparan, esa es otra aplicación, pero hay un área que se llama ingeniería de cristales, en donde justamente se utilizan estos puentes de hidrógeno para darle ciertas propiedades a los cristales, desde propiedades electrónicas, ópticas, ¿no? Para esto. Y no solamente puentes de hidrógeno, sino hay otras interacciones no covalentes importantes que también se utilizan en ingeniería de cristales. O sea, toda la parte de materiales para la aplicación que ustedes quieran, tiene que ver con puentes de hidrógeno. Bueno, mucho diría, ¿no? Para no ser así en absoluto. Mucho de lo que hay en ingeniería de cristales para diferentes aplicaciones tiene que ver con puentes de hidrógeno. Uh-huh. Y tiene que ver con cambiar las propiedades ópticas o electrónicas de los materiales. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que creo que disfrutamos mucho esta charla. Igual hemos vencido el tiempo que teníamos establecido para la ponencia, para las preguntas. De nuevo, doctora, le agradecemos por su charla tan entretenida. Creo que a muchos les gustó y muy interesante. Entonces, pues esperamos seguir platicando con usted. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, encantada. Otro día que me inviten les platico si quieren más a detalle, ¿no? Fue como una probadita de la química teórica y ojalá se animen muchos de ustedes a colaborar con nosotros ya cuando sean todos unos investigadores, que sepan que ahí estamos para poder resolver problemas juntos. Sale. Pues muchas gracias. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo, doctora, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. Para los chicos tenemos la segunda ponencia, inicia a las 4. Recuerden igual, traten de entrar 5 minutos antes para poder seguir con la dinámica. Y entonces, pues, de nuevo, muchas gracias por entrar, por ser puntuales, por estar con nosotros en la tercera edición de Revolucionando la Ciencia con Ciencia. Y pues cualquier duda que tengan nos pueden escribir, ya conocen la dinámica, vamos a continuar con las ponencias durante los siguientes días, pueden escribir sus preguntas a través de nuestro chat de Zoom o Facebook y nosotros las estaremos leyendo para que las puedan responder. Pues muchas gracias y entonces nos vemos en un ratito a las 4. Muchas gracias, suerte en la competencia. Muchas Cuídense gracias, mucho. doctora. Hasta luego.